A continuación, el siguiente es un programa de opinión, apto para todo público. Anzoátegui Televisión no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidos en este programa. El mercadito de la fruta, siempre más cerca de ti, con más alimentos y productos nacionales, más productos importados, con más calidad, más economía. Tú nos conoces, somos los amigos de siempre, en la avenida principal de Lechería, siempre más cerca de ti. Más. Y mucho más. El mercadito de las frutas presenta. Con Silva Russo, siempre lo nuestro. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, en cualquier parte del mundo donde nos estén viendo por Canal 7 Intercable, por lorini.net/Anzoátegui TV, por nuestro canal con Silva Russo. Hoy con un invitado especial desde Lechería Guanta, Puerto La Cruz y Barcelona, Estado Anzoátegui, Venezuela, el doctor Eduardo Fernández. Eduardo, bienvenido. Muchísimas gracias, muy contento con la invitación. Ya vamos a hablar de lo divino y de lo humano. Como debe ser. Esta es tu cámara. Muy bien, magnífico. Saluda mientras yo me siento, Eduardo. Al doctor Acevedo, mi respeto. Muy complacido de estar bajo su protección. Así es. Y saludo a toda la audiencia de este programa que tiene fama nacional e internacional. Con Silva Russo. El que no ha pasado por aquí no sabe lo que es un debate de altura y un diálogo constructivo y positivo. De modo que muy feliz y muy agradecido por esta invitación. Bienvenido, estás en tu casa. Muchas gracias. Primer tema. Adelante. Sabemos, para que el mundo entero sepa, que el doctor Eduardo Fernández está de gira nacional por los 24 estados, llevando su mensaje, su pensamiento y la visión que tiene el doctor Eduardo Fernández hoy en día sobre Venezuela, su presente y su futuro. Ya el pasado todos lo conocemos de una u otra forma. Y muy bien. Doctor Eduardo Fernández, te voy a llamar Eduardo. Claro, por favor. Con mucho respeto siempre. Las primarias. ¿Cuál es tu opinión sobre las primarias actualmente en Venezuela? Desde el primer momento expresé mis reservas en relación con las primarias. Porque dije, este es un momento de tal gravedad para Venezuela que lo que se impone es buscar una plataforma de consenso nacional que logre concertar el apoyo de 80% de venezolanos que queremos cambiar la situación actual. Entonces, las primarias producen un candidato de partido, de los partidos. Y desgraciadamente este no es el momento de los partidos, esta no es la hora de los partidos están muy devaluados en la opinión pública. Y se pensaba que la primaria unificaría a la oposición, y yo creo que por el contrario, lo advertí desde su inicio, iba a profundizar las divisiones y la fractura de la oposición partidista. Lo que tenemos, mi querido amigo, es que unificar la voluntad de cambio de 80% de venezolanos. O más.
La suma de los partidos da 10%. No llega. Lo que nosotros tenemos que procurar es darle a los venezolanos una respuesta que movilice al electorado. Las armas del gobierno para perpetuarse en el poder son la abstención y la división. Entonces, las armas de quienes pensamos que debe producirse un cambio son la unión, pero no la unión de los partidos, la unión de los venezolanos, y la participación masiva en el proceso electoral, porque independientemente de las maniobras que pueda hacer el gobierno, si logramos entusiasmar a 80% de los venezolanos, eso va a ser una decisión política electoral contundente a favor del cambio y del progreso de Venezuela. Muy bien. ¿Qué siente Eduardo Fernández? Porque obviamente sientes que no hay esa ansiada unidad. ¿Qué siente Eduardo Fernández sobre nuestros electores? ¿Qué piensas? ¿Cómo piensan ellos? Ellos piensan que el discurso político va por un lado y la realidad que ellos están viviendo, o mejor dicho, que ellos están sufriendo, va por otro lado. Lo que los venezolanos queremos es salir de la crisis, independientemente de los intereses partidistas o de los proyectos personales, salir de la crisis. Para salir de la crisis es indispensable cambiar de gobierno. Si dejamos el mismo gobierno, la crisis va a continuar, pero no solamente va a continuar, sino que se va a agravar. Por ejemplo, salir de la crisis significa reactivar la economía venezolana. Para reactivar la economía, lo primero que hay que hacer es levantar las sanciones. Mientras este gobierno esté, las sanciones van a estar fastidiando a la economía venezolana. Es mejor cambiar de gobierno para tener un gobierno nuevo y un gobierno que sea capaz de conversar con los países amigos y decirle quiten esas sanciones, traigan inversiones, porque la única manera de reactivar la economía es con inversiones, pero la única manera que las inversiones vengan es que haya confianza. Seguridad jurídica. Seguridad jurídica y un ambiente de tranquilidad, porque si continuamos en esta especie de guerra civil no declarada en la que tenemos más de 20 años, insultos del gobierno contra la oposición, insultos de la oposición contra el gobierno, así no progresa un país. La Sagrada Escritura dice, reino dividido no prevalecerá. Un reino dividido, y eso es lo que hemos estado los venezolanos en los últimos años. Divide y reinará. Entonces mis votos son porque venga un gobierno que sea capaz de convocar la unión de los venezolanos, sin distinción, hasta los señores que son amigos del gobierno vengan y voten. ¿Para qué? Para promover un programa. Como seguramente tú sabes, yo dirijo un instituto de estudios políticos llamado IFEDEC, el más famoso de Latinoamérica, que tiene más de 50 años de presencia en la vida venezolana y latinoamericana. Y en ese instituto hemos presentado un programa mínimo. Vamos a ponernos de acuerdo en estas 5 cosas. Y si tú me lo permites, yo digo cuáles son los puntos. Estás en tu casa. Primer punto, recomponer la institucionalidad democrática de Venezuela, de modo que haya un gobierno de todos y para todos, gobiernos regionales fuertes y capaces de resolver los problemas, gobiernos municipales fuertes y capaces de resolver los problemas en el nivel municipal. Ese es el primer punto. Plenitud del Estado de Derecho, vigencia de la Constitución Nacional, 0 presos políticos, 0 inhabilitaciones, nada de eso. Plena vigencia del Estado de Derecho. Segundo punto, reactivar la economía, acabar con la inflación y acabar con la recesión. Tercer punto, democracia sin pobreza. Hay que acometer como una prioridad muy grande el problema de resolver el tema de la pobreza. Cuarto punto, servicios públicos eficientes. Oiga, Silva Russo, usted no se imagina lo incómodo que me sentí viniendo de Caracas a Barcelona, porque esa autopista que tenía que haber sido construida hace tiempo todavía no existe. Más de 2 décadas. Terrible. Entonces yo creo, y si tengo alguna influencia en el próximo gobierno, voy a poner toda mi influencia para que, oye, tú te montas en Barcelona en la autopista y te bajas en Caracas en la autopista, pero una autopista moderna, con 4 vías, 2 para ir, 2 para venir, con una jardinera en el medio espectacular, con hombrillos, con estaciones de servicio que tengan gasolina y que puedan prestar los servicios que necesitan los usuarios.
pero además con posadas, con pensiones, donde la gente pueda pararse, pueda dormir, pueda comer, pueda Con tener- seguridad, con policías, con grúas. y con baños limpios, con Así baños que es. tengan agua y que tengan papel toalé y que tengan todos los servicios que debe tener un baño moderno. Bueno, así sueño yo en Venezuela, porque además sueño con la autopista de Barcelona al Tigre y del Tigre hasta abajo a Guayana. a Soledad y a Guayana, a Ciudad Bolívar y a Ciudad Guayana. Y una carretera de primera categoría de Ciudad Guayana hasta la frontera con el Brasil. Pero bueno, entonces, el quinto punto es la erradicación de la corrupción. Muchas veces el gobierno dice, no tengo cómo pagarle a los maestros los salarios que los maestros se merecen. Oiga, señor, con la cuarta parte de lo que se han robado en estos años, bastaría para mejorar el sueldo de los trabajadores. Hay un ferrocarril que ofreció el presidente Chávez entre Tinaco y Anaco. Tinaquillo. Bueno, y se gastaron 7.500 millones de dólares en eso y no hay ni un metro de ferrovía. Bueno, no hay derecho. Entonces lo que tenemos es que adelgazar el Estado y tratar de erradicar, de eliminar todas esas permiserías que son la fuente de la corrupción y tratar de tener una democracia moderna. Entonces, para eso hace falta un ambiente de unión. Si lo que queremos es sacar a Maduro y sustituirlo por un presidente que siga la guerra civil y que siga en un discurso de odio, de revancha, de confrontación, el país no va a salir adelante. Por eso mi mensaje es la unión de los venezolanos. Y a veces recuerdo con alguna nostalgia la frase de Andrés Eloy Blanco que decía, sentirnos hormigas de la misma cueva. Porque la responsabilidad no es solamente de los políticos y de los partidos políticos. La responsabilidad es de todos. Todos tenemos que tratar de contribuir cada uno dentro de sus posibilidades para tener un país mejor, para tener un Anzoátegui mejor, para que este norte del estado Anzoátegui, donde está Barcelona, donde está Guanta, donde está Lecherías, donde está Puerto La Cruz, sea un emporio de progreso, de desarrollo, de inversiones y de empleo. Por ejemplo, si me hacen caso y hacen la autopista de Barcelona a Caracas, eso va Ya cambia, lógico. a generar Bien. empleo, pero muy Así es. abundante. Con nosotros en el día de hoy el doctor Eduardo Fernández, con su visión, 5 puntos fundamentales, 5 puntos, como él mismo lo dijo, que es su sueño personal. Ya regresamos. Ya regresa. con Silva Russo. Estás viendo Con Silva Russo. De vuelta con nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Eduardo Fernández. Sin presentaciones, ha sido absolutamente todo en esta nación político desde más de 5 décadas, ¿verdad, Eduardo? Más o menos, sí. Más o menos, menos o más. Ya a mí se me Senador de la República, candidato presidencial en el año 1988, 88. conocido en ese momento como el Tigre. El Tigre. Sí, señor. Eduardo, tener los 5 puntos que tú sueñas, sin duda alguna son los 5 puntos con que sueña la nación entera. Luego de 24 años, de una u otra forma, distinto a lo que conocíamos nosotros anteriormente en cada quinquenio, por los amigos adecos, por los amigos copellanos, por los amigos después de El Chiripero. En eso se nos fueron algunas décadas. Sabemos que no es fácil esos sueños. Sabemos, hablaba del divorcio que existe entre los habitantes de nuestra nación con las organizaciones políticas. Ya vamos a hablar sobre eso. Pero con un ingreso mensual de 5, 6, 8 dólares al mes, Terrible. ingreso mensual, y con una canasta básica de 500, 600 dólares al mes para una familia de 4, 5, 6 miembros, pues evidentemente todo el mundo vive muy mal. Aquí decimos siempre, o pagas el condominio o echas gasolina, o pagas el colegio o compras los fármacos, o compras comidita, o sea,
realmente pusieron al venezolano en un Terrible. berenjenal. Terrible. La solución no se vislumbra, no se visualiza, no es fácil. Hablabas también de la economía y de la seguridad jurídica. Todos esos elementos son los que consolidan las inversiones en una nación. Todos esos puntos válidos, pero como tú sabes más que nadie, por ser político experimentado, difíciles de conseguir y difíciles de conseguir en poco, mediano tiempo. Edificar una nación se lleva la historia completa, décadas, siglos. Destruir una nación se puede hacer violentamente. Vamos a pasar de nuevo al tema de las primarias, después de estas reflexiones que tú mismo hablaste. ¿Qué piensas brevemente como abogado de las inhabilitaciones? Es una aberración. Un razonamiento muy sencillo. Tú no puedes despojar a un ciudadano de sus derechos políticos consagrados en la Constitución por un acto administrativo de un funcionario administrativo. ¿Quién ordena la inhabilitación? El Contralor General de la República. Pero tendría sentido si hubiera habido un juicio Y una sentencia. y una sentencia firme, y hubiera habido el derecho a la defensa, el debido proceso que se llama en términos procesales. Bueno, aquí no hubo nada de eso, simplemente emiten una orden y además cosas como la que le hicieron, por ejemplo, al señor Freddy Superlano en Barinas, que resulta que el tipo lo dejan competir y el tipo gana y al día siguiente le dicen, no, si usted está inhabilitado. Entonces, ¿por qué no me lo dijeron a tiempo? Pero además, para inhabilitarme tendrían que haber hecho un juicio y tendrían que haberme permitido el derecho a la defensa, el debido proceso. De modo que eso es una aberración completa. Lo malo es que ahí está. Entonces tenemos que tener, dice la Sagrada Escritura de nuevo, permíteme que la cite, los hijos de la luz debemos ser más hábiles que los hijos de las tinieblas. Entonces, si el gobierno tiene unas inhabilitaciones, vamos a tratar de ver cómo hacemos para postular un candidato que no esté inhabilitado y que sea muy difícil de inhabilitar, porque no haya incurrido en ninguna de las cosas que se invocan para inhabilitar a los... No promovió golpes de Estado, no promovió invasiones extranjeras, no promovió actos de violencia, sino que simplemente, bueno, entonces tratemos de ver, porque lo importante es no desperdiciar el año 24, ese año tenemos que dejar claro que el objetivo es un gobierno nuevo, un presidente diferente del que tenemos. No tengo nada personal contra el señor Maduro, pero el señor Maduro no está en capacidad de resolver la crisis. Hay que cambiarlo, y hay que cambiarlo por alguien que tenga ideas claras de qué es lo que hay que hacer en Venezuela para mejorar la situación. Así es. Según las encuestas que maneja un nuevo estudioso, las lanza por las redes, por la radio, por la televisión. El estudioso se llama Pedro Pablo Fernández, no sé si te suena. Y ha calado mucho las informaciones donde él informa, después de sus estudios de opinión pública, que más del 85% rechaza al gobierno nacional. Pero las organizaciones políticas tradicionales, Acción Democrática, COPEI, el MAS, el partido del gobierno, obviamente, y todas las otras con sus dirigentes con nombres y apellidos. Juan Guaidó, Voluntad Popular, Juan Guaidó, Enrique Capriles, Henry Ramos Ayub, tienen un rechazo sobre el 90%. ¿Cómo ponerse de acuerdo la población con las organizaciones políticas y los dirigentes políticos? ¿Cuál es tu consejo? El consejo es que se busquen a alguien que no haya estado de protagonista en los últimos años. Los protagonistas de la pelea de los últimos años se han desgastado. Juan Guaidó llegó a tener 80% de respaldo y desapareció. Enrique Capriles en su época tuvo una votación importantísima, llegó a empatar, según él dice, él ganó
otros dicen que no ganó, pero llegó muy cerca, una votación impresionante, pero se ha desgastado. Entonces yo creo que tenemos que desconcertar al adversario. El adversario está esperando que el candidato sea fulano, y le tienen su expediente a cada uno de ellos. Qué bueno sería que de repente el gobierno diga, oye, esto no lo esperábamos, aquí cambiaron el esquema y nos presentan una propuesta diferente. Ah, caramba, para esto no nos habíamos preparado, vamos a ver qué hacemos. Vamos a decir lo inhabilitamos. Oye, pero ¿qué le argumentamos para inhabilitarlo? Una persona que no haya sido administrador, porque la Contraloría dice que Enrique Capriles manejó mal los reales cuando fue alcalde. Bueno, una persona, gobernador también, sí. Entonces hay que buscar un candidato o una candidata que no sea susceptible de ser inhabilitado. Pero además hay que tener presente que lo importante es cambiar al gobierno. No es que gane yo, no es que ganes tú, lo importante es que gane el cambio. Y lo importante no es que gane un partido o gane el otro, no, esta no es la hora de los partidos, esta es la hora de la unión nacional. Entonces de repente se me ocurre, me presento en una reunión y le digo, postulen a Silva Russo. Te aseguro que el gobierno no está esperando que... O a Eduardo Fernández. O a Eduardo Fernández. Te aseguro que el gobierno no está esperando que sea candidato ni Silva Russo ni Eduardo Fernández. Entonces, de repente van a estar desconcertados. Oye, pero no nos vinieron con ninguna de las cartas para las cuales estábamos preparados. Y alrededor de esa figura, la unión. Y entender que esa figura iría a la presidencia en un gobierno de transición del régimen del socialismo del siglo XXI a una democracia moderna. Y entonces emergerán todas estas figuras refrescadas en un ambiente democrático con posibilidades de liberarse de esa cosa horrible que llaman las inhabilitaciones, y entonces habrá nuevas oportunidades. Aquí hay muchas informaciones, obviamente, y muchas encuestas, tanto nacionales como internacionales. Se dice por lo menos que Leopoldo López tuvo su momento, y lo tuvo. Que Enrique Capriles tuvo su momento, y lo tuvo. Que Henry Ramos Ayub tuvo su momento, y lo tuvo. Y que Juan Guaidó tuvo su momento, y lo tuvo. Esos cuatro, evidentemente, no tienen hoy el acompañamiento del pueblo, ni de la gran masa electoral, y los rechazan. ¿Quién crees tú que puede quedar de los actores que suenan en las encuestas? Todavía no ha empezado el año electoral. La gente, nada más los políticos están así como muy obsesionados con las primarias, y los periodistas, los entrevistadores, pues ese es un tema como para conversar. Pero la gente está buscando comida, la gente está buscando medicina, la gente está buscando cómo resolver el problema del agua, de la luz eléctrica. Claro, lo que hablamos antes. Claro, entonces la gente no está en este momento, porque además la gente sabe que las elecciones no son el 20 de octubre, no. Las elecciones son a finales del año que viene. Falta un año y pico. Entonces, en el año 2024 será cuando la gente empiece a tomar conciencia de que, viene una coyuntura electoral y tenemos que examinar qué es lo que más le conviene al país. No es qué es lo que más me conviene a mí, no es qué es lo que más le conviene a mi partido, no, qué es lo que más le conviene al país. Y tenemos 8 meses, 10 meses para debatir sobre lo que le interesa a Venezuela, que es salir de esta crisis terrible y lograr que Venezuela vuelva a ser un país de inmigración y deje de ser un país de emigración. Que nunca lo había sido. Que nunca lo Y había hoy en día hay 7 u 8 millones en la diáspora. Así es, terrible. Sí, señor. Hoy nuestro invitado, el doctor Eduardo Fernández. Ya volvemos. Eduardo, como siempre, político muy hábil, esquiva las preguntas con un estilo espectacular. Ya regresamos. Ya regresa. Con Silva Russo. Estás viendo Con Silva Russo. Con el doctor Eduardo Fernández, amigo de la casa.
Hombre con credenciales espectaculares para presidente de la República en cualquier momento. Hombre valioso y fundamentalmente un hombre decente y de fe. ¿Qué piensas sobre la fe, tú como presidente del IFEDEC? Importantísimo. Para la vida. No hay nada que sustituya el sentido de la vida que da tener fe. Creer en Dios es una cosa maravillosa. Yo te digo, no tengo cómo agradecerle a Dios Todo lo que que te ha me dado. haya dado la gracia de la fe, porque además eso me permite tener confianza en un mensaje de fraternidad, de solidaridad, de amor. En el mundo hay demasiado odio. Esta cosa terrible que está pasando en Ucrania, o lo que está pasando en Siria o en otros lugares del mundo, el hambre, la miseria, la desolación, serían sustituidas si pudiéramos hacer lo que han dicho los sumos pontífices, construir una civilización del amor. Por eso yo aquí en Venezuela me niego a participar en esta especie de desenfreno de insultos. Han agotado todas las categorías de insultos, desde aquello que decía Chávez que eran escuálidos. Bueno, cualquier cantidad de ofensas. No, yo no ofendo a nadie. Yo creo que el debate político se puede hacer sin descalificaciones y sin ofensas, convocando a la unión. Y la unión no alrededor de la ambición de una persona, la unión no alrededor de los intereses de un partido, la unión alrededor de un programa para que los venezolanos podamos vivir mejor, que tengamos luz eléctrica, que tengamos agua potable, que tengamos gasolina, que tengamos gas doméstico, que tengamos salud y salud accesible, porque ahora, Silva Russo, para uno enfermarse en este país tiene que ser millonario. Tú sabes que hace poco tuvimos a la presidenta del sindicato Dolo de enfermería, de enfermeras en el estado Anzoátegui. Y ella con una suavidad y una humildad, esos venezolanos que no pierden el don de la humildad, eso es un don, que hay que invitar a que la gente lo cultive, la humildad. En ese mismo puesto donde tú estás, me dijo, Silva Russo, es que ningún hospital es público. Y yo, ¿cómo, perdón? Silva Russo, llevas tus remedios, llevas Tu sábana. tus bisturí con los cuales te van a operar, llevas tus sábanas, tus almohadas, llevas todo lo con lo cual te van a operar, pero muchas veces llevas a tu propio médico. El hospital, de una u otra forma, aquel concepto de hospital igual a público se acabó. Esta gente que se supone que eran enemigos de la empresa privada han privatizado la salud, pero de la peor manera posible, porque si la población tuviera un ingreso suficiente para hacer el mercado, para atender la cesta familiar, Claro. para los gastos de la escuela, de los vestidos, de los útiles escolares para los niños, etcétera, y además tuviera un excedente, pues entonces tendría para la privatización de la salud. Pero es que lo peor que ha podido pasar es el colapso del sistema de salud pública. Y una tarea prioritaria del próximo gobierno al día siguiente de tomar posesión es recuperar el sistema de salud pública cabalmente, el ingreso nacional. ¿Cómo se hace eso? Eso va a tomar mucho tiempo. No, desde el primer día tenemos el petróleo, seguimos teniendo petróleo, solo que ha sido pésimamente manejado en los últimos 20 años y hay que empezar a manejarlo con inteligencia y con modernidad. Luego tenemos la agricultura, las perspectivas agropecuarias del estado Anzoátegui y las petroleras también son fabulosas. Anzoátegui podría estar produciendo todos los alimentos de fuente vegetal o de fuente animal que se necesitan para atender la demanda de todo el país, el puro estado Anzoátegui. Pero ¿qué se necesita? Apoyar al sector agropecuario, garantizar créditos oportunos y suficientes, garantizar asistencia técnica, garantizar la vialidad rural para que los productores del campo puedan traer el fruto de su trabajo a los centros de acopio o a los centros de comercialización. Electricidad, agua,
Esas son las cosas que se necesitan para que el potencial agropecuario del Estado Anzoátegui se ponga de manifiesto. Ahora, para eso hay que cambiar al gobierno nacional, porque un gobierno que está dominado por los dogmas ideológicos de que el Estado tiene que hacerlo todo, ahí es la ruina que estamos viviendo. Papá y mamá Estado. Eduardo, ¿qué piensa Eduardo Fernández sobre la educación? Rápido. Es lo más importante. No hay nada más importante que garantizar educación de calidad a todos los venezolanos, especialmente a los sectores más pobres y más desfavorecidos. ¿Qué piensa Eduardo Fernández sobre el Internet, sobre los avances tecnológicos en las redes, las mismas redes, los WhatsApp, la intercomunicación global, total y absoluta, lo bueno y lo malo? Yo creo que Venezuela necesita Internet. Sería buenísimo que tuviéramos. No lo tenemos, muy malo. El servicio de Internet en Venezuela es de los peores del mundo. Comunicaciones, necesitamos comunicaciones. Y toda esta revolución tecnológica tenemos que aprovecharla para el bien. Todas las cosas se pueden usar para el bien o para el mal. La revolución tecnológica, la globalización puede orientarse al servicio del ser humano, de la promoción del ser humano, de que todos podamos vivir mejor. También se pueden utilizar para el mal. Vamos a tratar de hacer un esfuerzo en Venezuela para utilizar todos esos recursos de la ciencia, de la tecnología, a favor del bien. El hombre pudo colocar a un hombre en la luna. Si pudimos hacer eso, podemos hacer todo lo necesario para vivir bien. Así es. Hablamos sobre la educación. Volvemos con alguien llamado Pedro Pablo Fernández. Muy bien. Pedro Pablo Fernández tiene una campaña muy acertada, muy objetiva y hasta cierto punto audaz, pero apoyada por unas inmensas mayorías. Opinión de Eduardo Fernández sobre la ideología de género. Yo creo que Pedro Pablo está haciendo un trabajo muy noble y muy importante y muy necesario. La defensa de la familia. Y la familia está constituida por un hombre, por una mujer y por unos hijos. Tenemos que recomponer el sentimiento de familia en Venezuela. Un padre de familia, una madre de familia, unos hijos que crezcan en un ambiente de amor familiar, de solidaridad, de cariño, de afecto y de educación, de formación. En la lucha de Pedro Pablo incluye la defensa de los valores, el valor de la verdad, de la honestidad, de la rectitud. Esa cosa monstruosa que están haciendo, de pretender que un niño a los 6 años decirle, ¿tú quieres ser hombre o quieres ser mujer? El muchachito nació hombre. No pretendan amputarle su virilidad para convertirlo en mujer, porque el niño a los 6 años no tiene la menor idea de qué es lo que le están hablando. Esas son monstruosidades que no sé dónde se han inventado y con qué propósito. Pero lo que está haciendo Pedro Pablo me llena de orgullo a mí, porque está en la dirección de servir a un ideal. Familia fuerte. Venezuela necesita fortalecer la institución familiar. Hemos padecido mucho en el pasado de la familia sin padres. Qué bueno que se incremente la responsabilidad de los padres, la responsabilidad de las madres. Las madres venezolanas han sido unas heroínas que han hecho de madre y de padre también, pero nada de esa cosa antinatura, contra natura que se está predicando por ahí. Lo que hay es que valorar el sentido y la importancia de la familia venezolana. Ciertos estudiosos a nivel mundial afirman que todo esto es un plan desde hace varias décadas, anunciado hasta desde la ONU y por otros organismos internacionales, para destruir a la familia y a su núcleo y de una u otra forma controlar la natalidad. Evidentemente es un plan donde hay gente que los apoya, porque si no los apoyaran, las grandes corporaciones comunicacionales en el mundo fueran esos temas vetados y no lo son. Entonces, obviamente es un tema que hay que discutir, pero hay que fijar posiciones sobre la familia. Muy claro. Y la educación, como decimos aquí siempre, la educación, esos 7, 8 años primarios en la vida del ser humano, son fundamentales. El papá, la mamá, los abuelos, el primo, la tía, los tíos, el hogar, va por una parte. Y la instrucción, como bien tú lo sabes, alguien tan pro academia como tú,
es otra cosa. Tú puedes ser magíster, doctor, doctorados, pero puedes ser un malandro también, Claro. ¿cierto? Y nada sustituye a la familia. La educación que tú recibes en los primeros días, Años, sí. meses y años de tu vida en el ambiente familiar. Si tienes un ambiente familiar, bueno. Ahora, todo esto de la ideología de género es el reflejo de un inmenso egoísmo. Porque el mundo tendría como darle hospitalidad a una población mucho más grande de la que tenemos, siempre y cuando hubiera justicia. Pero los muy ricos, que son los que están financiando estos programas, los muy ricos no quieren dejar de ser muy ricos. Entonces, para que haya justicia hay que participar y hay que contribuir a cambios importantes para que la gente pueda tener una vida decente. Ah, no, es mejor entonces reducir el número de comensales. Nosotros, los muy ricos, somos suficientes. Vamos a tratar de que no nazca más gente y que no molesten los pobres. No, lo que tenemos que hacer es convertir a los pobres, que dejen de ser pobres y se conviertan en factores positivos de producción, y que los pobres tengan familias bonitas y que crezcan y que ya dejen de ser pobres y tengan buena educación y tengan buena salud pública y buena de todo. Ah, no, estos ricotes lo que quieren es no vengan más comensales, no venga más gente, vamos a reducir la natalidad, que no nazcan más gente. No, y entonces matrimonio de dos mujeres, bueno, mira, esos matrimonios de dos mujeres no producen hijos, matrimonio de dos hombres no producen hijos. Lo que necesitamos es el matrimonio como está definido en todos los códigos, un hombre y una mujer que se casan, porque felizmente somos hombres y mujeres. Yo siempre cuento el cuento de un tipo de Barcelona que tuvo la oportunidad de viajar a México, y en México se le apareció un tipo grandote con 2 revólveres a los lados y le dijo: aquí en México somos todos muy puros machos. Y el venezolano de Barcelona le dijo: allá en Venezuela somos machos y hembras, pero nos divertimos mucho. Bueno, yo creo que es muy bueno que seamos hombre y mujer, como nos creó Dios. Dios nos hizo hombre y mujer, a su imagen y semejanza. Así es. Para nuestro público nacional y para el público internacional, el mencionado Pedro Pablo Fernández, un estudioso de estos temas, un joven venezolano, es hijo de Eduardo Fernández. Sí, señor. Ya regresamos con nuestro invitado de hoy, el doctor Eduardo Fernández. Ya volvemos. Ya regresa. Con Silva Russo. Estás viendo Con Silva Russo. De vuelta con nuestro invitado de hoy, el doctor Eduardo Fernández. Eduardo, hace un siglo atrás surgió en la década de los 20, de los 30, surgió el concepto de cómo se debía manejar a los adolescentes sagaletones que me estudiaban o trabajaban, iban a la universidad, le alargaban los pantalones. Eso te lo contó tu papá también. Y se definió eso como el edadismo. En esas mismas épocas, recordamos todos que los seres humanos los jubilaban el Estado y la administración pública a los 50 años de edad. Hasta aquí llegó, no trabaja más, se va para su casa y se empantufla. Un siglo después, surge de nuevo el edadismo, pero al otro extremo. Gente de 70, 80, 90 años, en plenitud de facultades, trabajando, produciendo, viajando, etcétera, etcétera. Conozco varios casos. Yo mucho. Todos admirables, todos excelentes. El edadismo, los organismos públicos no saben qué hacer. La empresa privada, mientras esas personas de 70, 80, 90 años produzcan, tengan vitalidad, fuente, imaginación, son aceptadas, bienvenidas. En Italia, tu segunda nación donde te formaste y estudiaste,
los grandes políticos, los asesores de la nación, el primer ministro, eran gente de avanzada edad, sobre los 80 años siempre. Churchill, De Gaulle, Adenauer, Ajá, muy bien. Biden, Todo. Roosevelt. Franklin, claro. ¿no? Franklin Todo. Roosevelt. Sí, todo. señor. ¿Qué tú piensas hoy en día? Aquí en nuestro público hay muchas canas, en ti también y en mí también, Prematura. muy prematura. ¿Qué tú piensas sobre el edadismo y cómo debe manejar la sociedad, la familia y el individuo la edad según avanza, bajo aquella premisa de no le des más años a tu vida, dale más vida a tus años? Claro. Tú sabes que yo tengo una oración que me gusta mucho. Dice, Señor, hazme morir lo más joven posible, lo más tarde posible. Hermoso. Lo más joven posible. Yo conozco jóvenes que tienen 80 años y que están en plenitud de facultades físicas e intelectuales. Y conozco algunos muchachos que de repente han envejecido prematuramente. Ahora, la sociedad tiene derecho a obtener de los ciudadanos en cada edad lo que en esa edad los ciudadanos pueden dar. Por ejemplo, aprovechar a Messi. Ojalá Messi se mantenga joven hasta los 80 años y siga metiendo goles. Va a ser difícil porque en esa cosa física pues Un la cosa poquito. se complica un poco. Pero lo que le queremos pedir a un muchacho como Messi es que meta goles y que nos siga impresionando con sus habilidades como jugador de fútbol. Los jóvenes tienen unas cosas que hacer, que dar, los que tienen pocos años. Los jóvenes de más años tenemos otros aportes que dar. Pero en estos días, creo que fue Clint Eastwood, el artista, dijo, Sacúdete el viejo. le preguntaron, ¿y usted cómo ha llegado a esa edad y no se pone viejo? Y entonces contestó, yo no dejo que el viejo entre en mi vida. Así es. Yo me sacudo al viejo. Y yo creo que uno debe dar todo lo que uno pueda como contribución al mundo, a la sociedad, al país donde uno vive, al estado donde uno vive o al pueblo donde uno vive, con entusiasmo. En estos días una señora me dijo, ¿y usted sigue haciendo política? ¿Por qué no se dedica a cuidar sus nietos? Entonces le dije, señora, yo estoy haciendo política por mis nietos, porque yo quiero que mis nietos vivan en un país mejor del que estoy viviendo yo. Entonces yo, mientras tenga fuerza para trabajar porque mi país esté mejor, voy a trabajar para que mi país esté mejor y no me limite la lucha que estoy haciendo. Sí. Así como yo tampoco le digo a ningún joven, no, mira, tú estás demasiado joven. No, vamos a ver todo lo que puede aportar la juventud, que es una maravilla. La juventud de pocos años, pero también somos una maravilla los jóvenes que tenemos más años. Somos más maravilla. Más maravilla. Pues. No hay Hay una expresión también de aquel Ajá. que decía, si la juventud supiera y si la vejentud pudiera. Porque los jóvenes pueden hacer cosas que de repente con los años... Pueden mejorarla. Ajá. Y los viejos de repente hay cosas que no podemos seguir haciendo porque pasó el tiempo. Pero hay que tener vitalidad, algunas sí. Hay que tener vitalidad, hay que tener entusiasmo. A mí me está pasando una cosa muy rara que quiero compartir con ustedes. Y le digo a mi mujer, todos los días cuando yo me despierto, me siento que estoy mejor que ayer. Oye, me siento con más ganas, con disfrutar el paisaje, el sol. Cuando hay un día de lluvia, disfrutar la lluvia también. Disfrutar estar vivo y estar en contacto con la humanidad, con la gente, con los problemas del mundo contemporáneo y con las potencialidades. Entonces a mí me encantaría ver este país resurgir de la ceniza y convertirse en una nación moderna de inmigración y no de emigración. Así es. Eso se llama actitud. Así es. Y por eso mucha gente piensa en muchas partes del mundo que la edad es simplemente un número.
como en efecto, ¿por qué? Por la actitud. Claro. Hay ciertas naciones donde los de 80, 90 y más años son aceptados Además plenamente que 80 años hoy y no, están incorporados a la sociedad. Cuando una señora tenía 80 años, cuando yo era niño, yo decía, una viejita. En cambio ahora hay gente de 80 Si años. lo jubilaban a los 50 años. Exacto. Vamos a quitarte, porque todo el mundo sabe a nivel mundial y a nivel local venezolano que tú fuiste siempre como nuestro canciller. La elegancia, el límite, no digo, no se debe decir, etcétera, etcétera. Quítate por 2 minutos en estos 2 últimos minutos que tenemos. Quítate La elegancia. la elegancia. No, puedes seguir elegante porque tú tienes estilo, pero dile con tu estilo. ¿Qué tú le sugieres a todos los políticos, ya no los que tienen haciendo política 20, 30 años, que no es tu caso, que tienes haciendo muchos más años, pero con tu estilo puedes hacerlo muchos años más? ¿Qué le recomiendas a los políticos nuevos? ¿Qué se deben eliminar, quitar, sacar de su cuerpo, alma y pensamiento para que tengan la aceptación en el electorado? Les recomiendo tener siempre presente qué es lo que le interesa al país, lo que le interesa a la mayoría, lo que le interesa al bien común. Eso es mucho más importante con qué me interesa a mí. Por ejemplo, mucha gente me decía el 4 de febrero, no te pongas a defender la democracia porque te va a ir mal. Era mi deber, era mi obligación defender la democracia. Uno debe pensar siempre que hay un ideal superior, servir a la nación, servir al colectivo, servir a la gente que está sufriendo. Entender que la política es para servir a la gente y no para servirse de la gente. Trabajar con sinceridad, con amor. Es fundamental el sentimiento de fraternidad y de amor que hay que hacer prevalecer en la política. Si hiciéramos eso, la política tendría unos niveles de respetabilidad y de aprecio en la opinión pública muy grandes. Si los partidos fueran unas instituciones al servicio de un gran ideal, ¿no? Pero es que muchas veces la gente percibe que los partidos están al servicio de intereses egoístas. Personales. Y personales y parciales y subalternos. Es el gran ideal que tuvieron Acción Democrática y Copella en su momento, por eso se convirtieron en 2 partidos tan grandes, porque fueron ideales, nobles, trascendentes, al servicio del bien común, del bien de todos, y no al servicio de los líderes de esos partidos o de los intereses subalternos. No, un gran ideal es lo que puede hacer una gran política. Un punto rápido, negativo de los jóvenes políticos. 1. Negativo no tengo. Okay. Yo, Positivo. Positivo sí. Amor por Venezuela. Tienen ustedes todos que darse cuenta de que la política es para amar a los seres humanos y no para abusar de ellos. Con esta reflexión despedimos el programa de hoy con nuestro invitado, el amigo de la casa, el doctor Eduardo Fernández, un invitado de lujo para Venezuela y para el mundo. Gracias. Será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. El mercadito de la fruta, siempre más cerca de ti, con más alimentos y productos nacionales, más productos importados, con más calidad, más economía. Tú nos conoces, somos los amigos de siempre, en la avenida principal de Lechería, siempre más cerca de ti. Más Y mucho más. El mercadito de las frutas presentó con Silva Russo, siempre lo nuestro.